¿Cómo te encuentras, Buck? Perfectamente, Billy. Me encuentro perfectamente bien. Me han dado una descarga de 10.000 voltios y ahora me encuentro lleno de energía. La próxima mujer con la que me acueste se iluminará como una máquina tragaperras y empezará a soltar dólares. Un chiste muy gracioso, pero Gracias. cuando usted ha entrado, estábamos hablando con Jim. Tiene un problema con su medicación y nos gustaría seguir hablando de ello. Por mí no hay ningún inconveniente, señorita Ratchet. Vengo sumiso como un perrito faldero. Por favor, continúen. Gracias. Permíteme que me cuele en tu oído. Esta voz que estás escuchando, en realidad no soy yo. Son chisporroteos eléctricos en el interior de tu cabeza. Tu particular versión de mí, Ignacio Crespo, médico y divulgador científico. Y ahora que habito dentro de tu cerebro, ya podemos empezar Mentescopia, un podcast de Cibersam financiado en convocatoria competitiva por la FECIT. El cerebro guarda muchos secretos y nos falta muchísimo para revelarlos todos. Sin embargo, hay veces que llegamos a soluciones sin entender muy bien cómo, y ese es el caso de la neuromodulación, la capacidad de transformar el cerebro estimulándolo con electricidad y corregir así trastornos mentales. No hablamos exactamente de terapia electroconvulsiva, sino de algo más fino. Ahora bien, ¿cómo funcionan? ¿Pasan controles de seguridad como un fármaco? ¿Funcionan igual de bien en todos los pacientes mientras tengan la misma enfermedad? ¿No son acaso peligrosas? Pues para responder a todo ello tenemos con nosotros a María del Pino Alonso, que es psiquiatra y profesora asociada de psiquiatría de la Universidad de Barcelona. Dirige el programa de trastorno obsesivo-compulsivo del Hospital de Bellvitge y ha dedicado los últimos 25 años a estudiar por qué algunas personas desarrollan síntomas obsesivos y cómo podemos ayudarles a superarlos, integrando la terapia psicológica, los fármacos y las terapias físicas como la estimulación cerebral profunda. Ha dirigido diversos proyectos de investigación financiados por el FIS sobre TOC y está integrada en los principales consorcios internacionales de investigación sobre aspectos genéticos y neuroimagen de la enfermedad. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Pino. Gracias a vosotros por la oportunidad de hablar. La oportunidad de hablar, la oportunidad de enseñarnos cosas, que es una oportunidad para nosotros, sobre todo. Estamos aquí explotándote. Quiero hacerte muchas preguntas, porque esto es un tema interesante, un tema sobre el que tal vez a priori la gente crea no saber nada, pero sobre el que popularmente hay ciertas concepciones, más o menos correctas, y vamos a ir viéndolas. Lo primero de todo es dejar claro que estamos tratando aquí, por lo tanto te preguntaré ¿qué es eso de la neuromodulación? La neuromodulación, de hecho, es un conjunto de distintos tipos de técnicas y de intervenciones que, de hecho, como el nombre indica, lo que pretende es modular, por tanto, modificar la función de algunas regiones del cerebro. En algunos tipos de patologías nos puede interesar activar algunas zonas del cerebro que puedan estar inactivadas y en otras patologías, en cambio, puede interesarnos inhibir algunas áreas del cerebro que puedan estar demasiado activadas. Y la neuromodulación es eso, la posibilidad con distintos tipos de mecanismos, como después seguramente comentaremos, algunos pues más invasivos y otros más externos, de modificar la actividad de áreas escogidas del cerebro. Uh-huh. Esto parece que abre muchísimas puertas, ¿no? Modificar la actividad de áreas escogidas del cerebro. Y más allá de que dejemos volar nuestra imaginación, me gustaría preguntarte ¿para qué podemos utilizarla de forma realista, de forma clínica ya, esta neuromodulación?
De hecho, tiene muchas indicaciones distintas. Una cosa que creo que es interesante que las personas sepan es que, de hecho, nosotros no somos los primeros en utilizar este tipo de técnicas. Los neurólogos y los neurofisiólogos, nuestros compañeros en el campo de la medicina, llevan utilizando la neuromodulación para tratar distintas patologías desde hace décadas. De hecho, los primeros usos de la neuromodulación en personas humanas son para el tratamiento de algunas formas de dolor intratable, aplicando neuroestimuladores en algunas zonas de la columna vertebral. Esto es algo que se hace desde la década de los años 50 y 60. Después, en los años 80 del siglo XX, los neurólogos empezaron a utilizarlo en algo que seguro que a las personas les suenan, que es el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. En personas que tienen formas avanzadas de Parkinson o que dejan de responder a la medicación, se implantan unos electrodos en el cerebro que se activan con una especie de pila, una batería, y eso tiene unos resultados magníficos, de hecho, en la enfermedad de Parkinson. A partir de ahí también se ha utilizado en distonías, que son movimientos involuntarios de algunas partes del cuerpo, intratables, y en algunos trastornos muy graves por tics. Digamos que de toda esa experiencia que nuestros compañeros los neurólogos han ido desarrollando, los psiquiatras empezamos a valorar la posibilidad de utilizar este tipo de técnicas, porque algunos pacientes neurológicos pueden tener también síntomas psiquiátricos y se observó cómo al tratarles con neuromodulación mejoraban también los síntomas psiquiátricos. A partir de esa experiencia de los neurólogos es cuando ha empezado el uso en psiquiatría. Entonces, yo diría que en psiquiatría el uso que está más establecido cuando hablamos de la estimulación cerebral profunda, que es una de las dos técnicas de la que hablaremos, es para el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo, en las formas muy graves de esta enfermedad y resistentes a todos los tratamientos psicológicos y farmacológicos, se utiliza este tipo de intervención. Se puede utilizar también en formas resistentes de depresión y hay algunos casos a nivel mundial en algunos trastornos de la conducta alimentaria, anorexias nerviosas muy severas y en algunas adicciones sobre todo a opiáceos y a cocaína en formas muy severas. Esto sería la estimulación cerebral profunda, que es cuando implantas los electrodos en cerebro. Y después hay otra técnica de neuromodulación, cuyo uso también está bastante extendido, que es la estimulación magnética transcraneal, que estimulamos desde fuera con un campo magnético, que se ha aplicado sobre todo especialmente en el campo de la depresión y también del trastorno obsesivo compulsivo. ¿Dirías entonces que cada vez tiene más aplicaciones o vamos también purgando algunas que vemos que no funcionan tan bien? No, realmente tiene cada vez más aplicaciones. Piensa que por un lado, a medida que hemos ido avanzando en nuestro conocimiento de las bases cerebrales de la enfermedad mental, hemos podido también utilizar mejor estas herramientas, ¿no? Es difícil tratar una enfermedad cuando no conoces exactamente qué la produce, y eso es lo que sucede muchas veces en las enfermedades psiquiátricas, ¿no? Sabemos que son enfermedades del cerebro, pero no sabemos de qué partes del cerebro, ¿no? Pues a veces tienen que ver con la conexión entre algunas partes, con el nivel de activación o de inhibición de otras partes. Entonces, digamos que ha ido en paralelo el incremento en el conocimiento de qué regiones cerebrales están implicadas en cada enfermedad psiquiátrica, con el desarrollo de estas técnicas que también han ido mejorando para poder actuar de alguna manera focalizada. Pensad que una de las ventajas que tienen las técnicas de neuromodulación respecto a otras técnicas físicas que se utilizan en psiquiatría, como por ejemplo la terapia electroconvulsiva, que es extraordinariamente eficaz para tratar la depresión, pero que es una terapia en la que yo actúo sobre todo el cerebro, de alguna manera. Produzco una crisis epiléptica controlada de 21 segundos de duración que tiene un efecto básicamente antidepresivo, ¿no? Pero estoy actuando sobre todo el cerebro. En neuromodulación yo puedo decidir sobre qué estructura concreta del cerebro puedo actuar. Claro. Y puede ser una estructura de milímetros o centímetros. Entonces, sí que es verdad que han ido añadiéndose nuevas indicaciones, más allá del trastorno obsesivo, que era el que tradicionalmente se podía hacer
cirugía ablativa, ¿no? Y se ha introducido pues, el campo de la depresión, hay algunos ensayos en esquizofrenia, ensayos en autismo, ensayos en trastorno bipolar, en adicciones, en trastornos de conducta alimentaria. Es un campo que está justo pues esto muy en desarrollo en este momento. Has nombrado la terapia electroconvulsiva y supongo que cuando a la gente le hablas de electricidad y cerebro y tratamientos, le vienen a la cabeza estas imágenes más o menos acertadas de un pasado donde se aplicaban corrientes eléctricas en pacientes e incluso algunos casos un poco más truculentos de comas hiperglucémicos y otros tratamientos extraños. Me gustaría preguntarte, porque en cierto modo entiendo que están relacionadas históricamente, cómo surgieron estas terapias de neuromodulación, cómo se han ido apartando de la terapia electroconvulsiva y cómo han llegado a ser lo que son. Claro, tenemos que pensar que en realidad la historia de la psiquiatría moderna es relativamente reciente, especialmente el uso de los psicofármacos, de los tratamientos farmacológicos. Pensad que los primeros fármacos de los que disponemos los psiquiatras son de los años 50 y 60, 1950 y 1960. La enfermedad mental no apareció en 1950, la enfermedad mental ha existido desde que existe el hombre, ¿no? Entonces, nuestros colegas anteriores a 1950, de hecho, trataban a sus pacientes como podían. Y fijaos que lo que ellos habían visto es que el cerebro humano, ¿sabéis que está toda la analogía esta de los ordenadores y el cerebro humano? Pues algunas condiciones que hacen que el cerebro humano haga una especie de reset mejoran la enfermedad mental. ¿Sabéis cuando un ordenador no funciona y tú lo apagas y lo vuelves a encender con la esperanza de que funcione? Pues en realidad algunas de estas técnicas de las que tú me hablas, los comas insulínicos o los comas por otras sustancias, con barbitúricos, eran eso en realidad, eran una especie de intento de hacer un reset del cerebro para que lo ponías al cerebro en una situación extrema y a partir de ahí pues los síntomas mejoraban, ¿no? El electroshock es una técnica muy antigua de uso que empezamos a conocer ahora también gracias a la neuroimagen más sobre cuál es su eficacia. Lo que sabemos es que cuando sometemos a alguien a una sesión de electroshock, hacemos que su cerebro genere una serie de factores antiinflamatorios y factores de crecimiento neuronal que son los que acaban produciendo la mejora de los síntomas depresivos sobre todo, ¿no? ¿Cuál es el problema del electroshock? Por un lado, es verdad que la gente lo asocia a ese uso más antiguo en unas condiciones en las que el paciente pues, no estaba anestesiado, no estaba sedado y podía resultar pues, una experiencia más o menos traumática. Hoy en día no es así. La terapia electroconvulsiva se hace siempre bajo sedación, bajo anestesia general, una anestesia muy breve de apenas 1 o 2 minutos, de forma que tú desde fuera no percibirías que al paciente le estás haciendo nada. Se hace un registro con electrodos de la corriente eléctrica que se administra y de la crisis epiléptica que produces, que tiene que durar unos 21 segundos y es un entorno ultra controlado. Eso permite reducir pues, algunos de los efectos secundarios de la TEC, que sobre todo son los problemas de memoria, ¿no? La desventaja, entre comillas, de la TEC es que obliga a esta anestesia general, que tiene pues, una serie de déficits de memoria a veces como efecto secundario y que en muchas patologías no es eficaz, ¿no? En la depresión es muy, muy eficaz, pero por ejemplo no lo es en el trastorno obsesivo, no lo es tanto en el tratamiento de la esquizofrenia. Y es ahí donde empieza a utilizarse la neuroestimulación, en esas enfermedades en las que no tenemos tanta respuesta al electroshock, como sería el trastorno obsesivo compulsivo. Teniendo en cuenta que ya se han nombrado distintas técnicas, ¿podrías hacernos una especie de esquema mental de cómo se organizan, cómo se clasifican, para que podamos navegar mejor por ellas? Claro, la idea general es que las clasificamos en 2 grandes grupos en las que se denominan invasivas y no invasivas. Las invasivas son las que comportan que tenemos que introducir algún tipo de elemento físico dentro del cerebro. Habitualmente es la implantación de lo que se llaman neuroelectrodos. Ese tipo de terapia más invasiva se conoce como estimulación cerebral profunda
porque los electrodos se implantan no en la superficie del córtex, de la corteza cerebral, sino en regiones más profundas. La gente tiene que pensar que eso se parece mucho a un marcapasos, en realidad. En un marcapasos yo tengo 2 electrodos que están en el músculo cardíaco y que van conectados a una pila, a una batería. Pues un neuroestimulador cerebral es un poco lo mismo. Tienes 2 electrodos que tienen distintos puntos en los que tú puedes activar para crear un campo eléctrico y que se ubican en el cerebro. Y eso después va unido con unos cablecitos que van por debajo de la piel, de forma que desde fuera no se ve absolutamente nada, y que van conectados a una pequeña batería que se pone en la zona de la clavícula o del abdomen. Eso es la estimulación o la neuroestimulación invasiva. Y después hay distintas técnicas de neuroestimulación no invasivas, que son básicamente la estimulación magnética transcraneal y la estimulación por corriente directa continua. En la magnética transcraneal lo que hacemos es aprovechar que si yo acerco un campo magnético con una bobina electromagnética al cerebro, cuando esa energía electromagnética entra en el tejido cerebral, se transforma en corriente eléctrica. Eso me permite aplicar una corriente eléctrica como haría con un electroshock, pero mucho más localizada, mucho más pequeña y además que yo puedo modularla. Puedo subir, bajar la intensidad y la duración. ¿Pero solo en la superficie cerebral? ¿O? Claro, esa es una de las desventajas, o desventajas y a la vez ventajas de la estimulación magnética transcraneal. Se utilizan unas bobinas que las primeras tenían un campo de profundidad de la corriente eléctrica de aproximadamente medio centímetro. Eso significa que yo solo puedo estimular la parte superficial del córtex del cerebro. Claro. Eso parece ser suficiente para tratar, por ejemplo, la depresión. De hecho, si yo estimulo el córtex dorsolateral del cerebro, puedo tratar la depresión. En trastorno obsesivo eso no era suficiente porque las áreas que yo necesito modular son más profundas, pero ahora han salido unas bobinas distintas que tienen una forma parecida a una L que permiten llegar hasta 3 centímetros de profundidad. Y de hecho hay otra modalidad que es lo que se llama la estimulación magnética transcraneal profunda, la Deep Brain Stimulation, que permite, tenéis que imaginaros una especie de casco parecido a los secadores de nuestras abuelas de las peluquerías, Sí. en la que metías la cabeza. Tienen una bobina circular y eso permite llegar hasta casi 4 centímetros de profundidad. Entonces, tenemos básicamente esos 2 tipos de técnicas. Las invasivas, donde tienes que poner el electrodo dentro del cerebro conectado a una pila, y las no invasivas, donde tú administras corriente eléctrica o corriente electromagnética desde fuera del cerebro. Creo que habías comentado que existe también la corriente directa o corriente continua. Sí, la estimulación por corriente directa consiste en poner como los 2 polos de una pila, un cátodo y un ánodo, en 2 partes del cerebro. Imaginemos, pues una la podemos poner en la parte frontal y la otra en la parte occipital. Si yo pongo esos 2, el ánodo y el cátodo, y los conecto a un circuito eléctrico, hago una pila, de forma que hago pasar una corriente eléctrica del uno al otro. Esa es una técnica que se está empezando a utilizar sobre todo en el tratamiento de la depresión y hay varios grupos, sobre todo australianos, que han tenido buenos resultados. Es una técnica que tiene la ventaja, la estimulación está por corriente directa, que se puede aplicar en el domicilio del paciente, a diferencia de la estimulación cerebral profunda, que implica que hay que ingresar, implantar los electrodos y luego tiene que haber un control por parte de un profesional, o de la magnética transcraneal, que pues se aplica también en hospitales o en clínicas. La estimulación por corriente directa se puede aplicar en el domicilio del paciente y por eso también se está investigando mucho. Claro. Comentas que tiene grandes efectos, que es muy útil realmente para tratar algunos casos de depresión, pero mi pregunta es si es muy consistente esos resultados o esa aplicabilidad entre distintos pacientes, teniendo en cuenta que todos somos distintos, que en muchos tratamientos farmacológicos varía su eficacia entre pacientes. En este caso, que hablamos del cerebro y que a priori podría parecer que cambia mucho más entre personas distintas, ¿podemos decir que los resultados son consistentes? Digamos que depende de las patologías y depende de las técnicas. Para la estimulación cerebral profunda, en el caso del trastorno obsesivo,
todos los estudios tienen tasas de respuesta muy similares que están en torno al 60%. Y esos son estudios hechos en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en Australia, en entornos distintos. Creo que es importante señalar que el 60%, que a priori a lo mejor puede parecer poco, es en pacientes que son extremadamente graves y que han sido resistentes a cualquier otro tipo de tratamiento psicológico y Claro. farmacológico. En depresión, los resultados con la estimulación profunda están en torno al 40%, son menores, y con la estimulación magnética transcraneal también están en torno al 40%. Esto es interesante sobre todo si lo comparamos, por ejemplo, con Parkinson. En Parkinson, cuando tú haces estimulación cerebral profunda, el 98% de los pacientes responden. Es una respuesta prácticamente al 100%. Esto es porque en Parkinson tenemos muy claro qué zona hay que activar, que es la sustancia nigra, ¿no? En depresión, en trastorno obsesivo, pasa un poco lo que tú dices. Tenemos alguna idea de algunas dianas terapéuticas, pero no tienen por qué ser las mismas para todos los pacientes. Entonces, ahí es un campo donde tenemos que explorar mucho, porque a algunos pacientes puede no funcionarles y a otros sí. Hay un trabajo muy interesante que se ha hecho por parte del grupo del profesor Barcia en Madrid, haciendo resonancias magnéticas funcionales de pacientes con trastorno obsesivo y viendo qué zonas del cerebro se activaban cuando se les inducían, se les provocaban síntomas y aplicando los electrodos de estimulación magnética justo en esas zonas que eran como más individualizadas para cada paciente. Y sus resultados fueron mucho mejores que los que se obtienen en general cuando estimulas, por decirlo así, los targets estándar, ¿no? O sea que esa capacidad para individualizar la diana es una de las cosas que tenemos pendientes en futuras investigaciones. Esto me parece muy interesante porque, aunque fuera por las malas, porque fue a partir de la pandemia, la población ha comprendido bastante bien cómo pasan los controles de seguridad de los fármacos. Sabemos que tienen que pasar por un ensayo clínico, que tiene distintas fases, y aquí estamos hablando de un tratamiento que no es farmacológico, lo cual suscita la pregunta de ¿qué controles pasa? ¿Pasa algún control? Porque, por ejemplo, nos hablabas ahora de estudios que se han hecho con resonancias magnéticas. Los estudios que se hacen con resonancias magnéticas suelen tener un número de pacientes relativamente bajo si lo comparamos con ensayos clínicos. ¿Cómo funciona todo esto? Claro, de hecho, este tipo de devices, ¿no?, de dispositivos médicos siguen exactamente los mismos controles, o yo te diría que incluso mayores que los de los fármacos, ¿no? De forma que tanto la Agencia Europea del Medicamento como la FDA, la agencia norteamericana, antes de dar su aprobación para el uso de cualquiera de estos dispositivos, exige toda una serie de estudios que son los mismos, de hecho, que en fármacos, ¿eh? Todos estos dispositivos se prueban primero en modelos animales. Hay muchísima investigación sobre el uso tanto de la estimulación cerebral profunda como de la estimulación magnética transcraneal en modelos de ratón, porque tenemos modelos de ratón tocados genéticamente o modelos conductuales de depresión, de trastorno obsesivo, de anorexia, de adicciones. Entonces, primero se hacen todos los estudios del mundo en modelos animales y se mira, lo primero, que sean seguros. Siempre los primeros estudios son de seguridad. Entonces, cuando tú has demostrado que el modelo es seguro en modelos animales, miras que sea eficaz, que mejore los síntomas. Cuando esto ha pasado es cuando te permiten empezar a probarlo en seres humanos. En este caso siempre se determina de uso compasivo, porque pensemos que son poquitos los pacientes que reciben este tipo de dispositivos respecto a lo que es la incidencia de las enfermedades, ¿no? Entonces, se han hecho estudios, claro, en Parkinson muchísimo. Pensemos que a nivel mundial en Parkinson hay millones de personas que llevan en el mundo estos dispositivos. En su uso psiquiátrico es menor, entonces lo que se ha aprovechado es mucho. Los estudios en Parkinson que han establecido que son tratamientos seguros, que no producen efectos secundarios a largo plazo. Una cosa interesante es que todos estos tratamientos son reversibles. Tú puedes implantarle a alguien los electrodos, pero si en un momento determinado decides retirarlos del cerebro, se retiran del cerebro. Y evidentemente la magnética transcraneal pues se para y ya está, ¿no? No producen una lesión permanente del cerebro, solamente cambias la función, ¿no? Entonces, se ha utilizado toda la experiencia en Parkinson que demuestra que es seguro y que es útil y eficaz, y después, cuando se usan en psiquiatría, de hecho hay unos registros a nivel mundial, tú estás obligado a
registrar a todos los pacientes que llevan estos dispositivos, los de estimulación cerebral profunda, y hacer un seguimiento de efectos secundarios y de eficacia. O sea que es un entorno altísimamente controlado en cuanto a la seguridad. Uh-huh. Esto, la verdad es que es bueno saberlo, porque cuando escuchamos cómo funciona nos puede preocupar un poco, sobre todo teniendo en cuenta algo. Y es que, de entre todo lo que has comentado, resaltaría también que no estamos del todo seguros de cómo funciona fisiológicamente, cómo esto cambia exactamente y cómo se relaciona con la enfermedad, ¿verdad? No, digamos que en esto nos pasa un poco como al electroshock, ¿eh? Estamos aplicándolo a la vez que estamos entendiendo cómo funciona. Lo que pasa es que yo creo que eso pasa para muchos fármacos, ¿eh? Eso pasa con muchos, Sí, y sin no solo en duda. el campo de la psiquiatría, ¿eh? En el campo yo pienso de la oncología, por ejemplo, durante mucho tiempo se han utilizado fármacos que sabíamos que eran eficaces para tratar el cáncer sin terminar de entender qué hacían exactamente, ¿no? En psiquiatría es verdad que vamos muy de la mano, el uso del fármaco con el entender las bases de la enfermedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué sabemos de la estimulación cerebral profunda? Que yo aplico los electrodos en una zona del cerebro que produce normalmente una inhibición, ¿no? Se estimula a alta frecuencia y lo que haces es frenar la comunicación entre las neuronas, ¿no? Pero ese efecto agudo y localizado en esa zona se acompaña de cambios en otras zonas del cerebro y en cambios a largo plazo. Tenemos que entender que el cerebro humano es una especie de ciudad en la que viven muchos vecinos conectados los unos con los otros, ¿no? Y que lo que pasa en una zona de la ciudad acaba influyendo en lo que pasa en otras zonas de la ciudad, ¿no? Pues esto es lo mismo. Cuando yo activo o inhibo una zona del cerebro, al cabo de unos minutos y unas horas, produzco cambios a distancia. Se liberan ciertos neurotransmisores, se inhibe la formación de otros y además hay cambios agudos en el momento de la estimulación, pero hay cambios a largo plazo. Cuando yo hago que las neuronas tengan, por ejemplo, más serotonina disponible, la neurona responde reduciendo las puertas de entrada de la serotonina al cabo de unos días. Entonces, tenemos que entender que todos estos mecanismos lo que hacen es aprovechar la plasticidad del cerebro. Fijaos que lo que sabemos de la mayoría de estas enfermedades mentales, en la esquizofrenia, en la depresión, en el trastorno obsesivo, no hay un problema estructural del cerebro, no hay como en neurología una zona que se ha muerto o un tumor, ¿no? Lo que hay es problemas de conexión entre áreas cerebrales y de función de las áreas cerebrales, ¿no? Entonces, lo que aprovechamos es la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de ir modificándose a sí mismo, ¿no? Lo único que hacemos es favorecer esta neuroplasticidad precisamente para curar los desequilibrios que dan lugar a la enfermedad. Claro. Con todo este tipo de tratamientos hay una pregunta que siempre me surge y es que asumimos que nunca ningún tratamiento se administra exactamente a todos los pacientes que debería administrarse, porque es imposible, porque a veces no acceden al sistema sanitario, otras veces no se lo quieren tomar, otras veces se sobremedica en algunos casos. Entonces, en este caso, ¿ante qué nos encontramos? ¿Qué crees que ocurre más? ¿Que se usa más de lo que debemos? ¿Que se usa menos de lo que debemos? Porque por un lado, cualquier técnica más o menos novedosa, que tenemos dudas de cómo funciona, podría correr el riesgo de que se empezara a administrar, no digo diestro y siniestro, pero tal vez un poquito más de lo que debería. Y por otro lado, entiendo que habrá pacientes reticentes a recibir este tipo de tratamiento, que les asuste y que digan que no, o pacientes que directamente no puedan acceder a las herramientas o el sistema sanitario en el que estén no tenga los aparatos necesarios. ¿Es posible? O sea, ¿en qué lado de la balanza nos encontramos? Yo creo que estamos un poco en ambos lados a la vez, ¿eh? En el sentido de que, sobre todo la estimulación cerebral profunda, por ejemplo, se administra probablemente a menos pacientes de los que tendrían indicación, ¿eh? Yo pienso en mi área de conocimiento, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Tenemos que pensar que el TOC afecta alrededor del 2-3% de la población y que más o menos un 5% de la gente con TOC puede tener estas formas extremadamente graves de la enfermedad. En España, a día de hoy, hay una 50 de pacientes que han recibido este tratamiento, que es una cifra muy, muy, muy pequeña. Eso significa que hay personas en nuestro país que tienen formas extremadamente graves y resistentes de TOC que podrían beneficiarse de este tratamiento y que no lo reciben porque no lo conocen,
porque el profesional que les trata no está familiarizado, porque viven lejos de los centros donde se pueden aplicar este tipo de técnicas. Entonces, yo creo que necesitamos, y que es fundamental, la difusión, que la gente sepa de la existencia de este tipo de intervenciones, que los profesionales las conozcan y sepan que en los hospitales españoles, en muchos hospitales españoles, se están llevando a cabo para ofertarlas a los pacientes que realmente tienen indicación. Es verdad que no todos los pacientes lo aceptan. Nosotros, en nuestra experiencia en estos últimos 13, 14 años que llevamos haciendo el trastorno obsesivo, es que de hecho casi la mitad de los pacientes a quienes se lo hemos propuesto no lo han aceptado, a pesar de tener formas muy graves de la enfermedad, porque, tal y como tú comentabas antes, la idea de que me implanten electrodos en el cerebro, bueno, pues no a todo el mundo le encaja, ¿no? Sí que yo te diría que Claro, cada vez hay mayor conocimiento, tratamos de dar difusión, ¿no? Pues un poco oportunidades como esta que estamos llevando a cabo ahora nos ayudan a acabar con el estigma de alguna de estas intervenciones. Y luego, por otro lado, sí que es cierto, y a mí a veces también me preocupa, que en el ámbito privado de ejercicio de la medicina, a veces sí que, por ejemplo, las técnicas no invasivas, como la estimulación magnética transcraneal, quizás se hace un uso de ellas, digamos que quizás no todo lo cuidadoso que debería ser, ¿no? En el sentido, por un lado, de que se ofrecen al paciente expectativas de curación que muchas veces no son realistas. No puedes decir que la estimulación magnética transcraneal cura el 100% de las depresiones, porque de claro. hecho eso es mentira. Y después, sobre todo, si los diagnósticos no están bien planteados, ¿no? Si realmente lo que el paciente tiene en lugar de una depresión, pues imaginemos, es un trastorno de personalidad con síntomas depresivos, pues no va a mejorar, ¿no? O sobre Mm, todo si no ha agotado todas las opciones de tratamiento. Los pacientes, pues por ejemplo, a veces agotan los fármacos, pero no han hecho psicoterapia. Muchas veces sobremedicamos farmacológicamente y en cambio no ofrecemos psicoterapias, que algunas son súper eficaces en el tratamiento de algunos trastornos mentales, ¿no? Por eso os digo que claro. tenemos, yo creo que un pie en cada lado, ¿eh? Un pie a veces en el no llegar lo suficiente y el otro seguramente en situaciones en las que se aplica que no serían las ideales. Bueno, al final es lo que ocurre, que siempre que algo puede desviarse de la perfección, se desvía de la perfección. Ujú. Por un lado, por el otro, y hay que intentar irlo corrigiendo. Lo primero es la autocrítica, con lo que es maravilloso poderlo ver desde esta perspectiva y que nos ofrezcas estos datos, que son además halagüeños dentro de lo que cabe. Porque sí, no se hace exactamente como se debería, pero se hace bastante bien. Ujú. Eso hay que tenerlo en cuenta y es un mensaje a subrayar. Y hablando de mensajes a subrayar, llegamos al final de este programa y hay dos preguntas que quiero hacerte como lo hacemos a todos los invitados. La primera es que ¿cuál dirías tú que es el mayor mito popular que existe sobre este concepto, la neuromodulación? Yo creo que probablemente el peor mito es que es una especie de experimento, ¿no? De que utilizamos a los pacientes como conejillos de indias y que no sabemos lo que estamos haciendo. Yo creo que eso es el peor mito. Yo creo que es muy importante que la gente entienda que detrás de cualquiera de estas terapias hay muchos años de investigación en modelos animales, muchos años de investigación en seres humanos desde el campo, por ejemplo, de la neurología, y que si bien es cierto que estamos aprendiendo a la par que utilizamos el tratamiento, esto de hecho lo que indica es cómo estamos avanzando en entender las causas de las enfermedades mentales, ¿no? Yo creo que este es el primer mito. Son tratamientos muy seguros, muy eficaces y de los que estamos cada vez conociendo mejor el nivel básico, ¿no? A nivel de la célula, de la neurona, sobre cómo funcionan. Y también un poco a la par, porque es un mito que yo creo que nos hace mucho daño a la psiquiatría, que es a veces esa actitud un poco nihilista que a veces algunos pacientes o algunos profesionales tienen sobre que los trastornos mentales muy graves pues no tienen tratamiento, que no se puede hacer nada con ellos, ¿no? Si tú ya has agotado todas las opciones terapéuticas, pues no te queda otra que conformarte con eso. Y eso no es verdad. Hay que exigirle al Sistema Nacional de Salud, a los profesionales, pues que sigamos ensayando opciones, ¿no? Y técnicas como estas de las que hablábamos hoy pueden tener su campo de acción precisamente en estas formas especialmente graves y resistentes de las enfermedades mentales.
Hay que ir luchando contra estos bulos y ya sabemos que en Mentescopia dejamos siempre un pequeño apartado al final para ello. Y también dejamos para quedarnos con una idea, un concepto que queráis subrayar de todo lo que se ha comentado. Si solamente pudieras quedarte con uno, algo que nos tengamos que grabar a fuego y llevar a casa, ¿qué sería? Yo creo que sería que, además de las psicoterapias y de los fármacos, en psiquiatría existen desde hace años técnicas físicas que permiten modular algunas zonas muy escogidas del cerebro de una manera muy controlada, muy segura, apenas con efectos secundarios, y que en algunas patologías concretas, para pacientes que son muy graves y resistentes a todos los tratamientos, pueden ser eficaces y que además están integradas en el Sistema Nacional de Salud español y que los ciudadanos de nuestro país pueden tener acceso libre y gratuito a todas ellas. Fantástico. Pues aquí es donde acabamos el programa de hoy. Ha sido posiblemente el más extraño en el mejor de los sentidos porque hablamos de algo que la gente no se espera y hemos visto, acabando esta temporada, porque es el último de la temporada, cómo la psiquiatría sigue ofreciéndonos muchísimas cosas que desconocemos popularmente y que demuestran hasta qué punto es una ciencia muy humana que intenta llevar lo mejor a los pacientes con la tecnología y los conocimientos más punteros. Así que muchísimas gracias, Pino, por habernos contado todo esto. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad de tener esta conversación. No, de verdad, muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todos los y las oyentes que nos habéis estado siguiendo durante esta segunda temporada de Mentescopia. Ya la primera nos permitió viajar a través de la mente y de los estudios psiquiátricos y psicológicos que se han hecho para mejorar la salud mental de la población, y en esta segunda temporada hemos demostrado que sigue habiendo mucho que contar, muchísimo que desconocemos, muy aplicable, porque la psiquiatría es una ciencia muy humana que intenta llevar lo mejor y más puntero del conocimiento científico y de la tecnología a mejorar la calidad de vida. Una calidad de vida de algo que puede ser terrible, como perder la salud mental. Así que muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Mentescopia es un proyecto impulsado por el Grupo Multidisciplinar de Psiquiatría Translacional perteneciente a la red Cibersam, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación, FECID, y Angelini Pharma. Encuentra más información sobre salud mental en nuestros perfiles de redes sociales. Busca Mentescopia en TikTok, Instagram o Twitter. Un podcast de la red Podcastidae.